El ego rara vez se presenta como un adversario reconocible. No aparece con la forma de una amenaza externa ni con la claridad de un enemigo declarado. Se manifiesta, más bien, como una voz familiar que habla en nombre de la defensa, del orgullo o de la identidad. Precisamente por esa cercanía resulta tan difícil de detectar. El estoicismo advierte que aquello que más perturba al ser humano no suele venir de fuera, sino de esa construcción interior que exige ser confirmada, protegida y afirmada de manera constante. El ego no es simplemente amor propio ni conciencia de la individualidad. Es una estructura más sutil que se forma cuando el individuo confunde su valor con sus opiniones, sus roles o la imagen que proyecta. En ese momento, cualquier cuestionamiento externo deja de ser un hecho neutro y se convierte en una amenaza. La mente ya no evalúa con claridad, sino que reacciona para preservar una identidad que percibe como frágil. Desde ahí, el ego comienza a gobernar sin ser visto. El estoicismo observa que gran parte del sufrimiento innecesario nace de esta confusión. No duele tanto lo que ocurre como lo que se cree que lo ocurrido dice sobre uno mismo. Una crítica, una pérdida o una contradicción activan al ego cuando se interpretan como juicios sobre el propio valor. En lugar de examinar el hecho, la mente se apresura a defender una imagen. En esa defensa se pierde la serenidad y se degrada el juicio. Zenón de Citio concebía la vida conforme a la razón como una vida libre de dependencias ilusorias. El ego introduce precisamente esa dependencia, la necesidad de ser reconocido, validado o superior. Mientras esa necesidad permanezca intacta, la libertad interior es frágil. El individuo puede conocer los principios estoicos, pero seguirá siendo arrastrado por impulsos defensivos cada vez que su imagen se vea amenazada. El ego opera de manera silenciosa porque suele disfrazarse de virtud. Se presenta como dignidad herida, como firmeza, como derecho a no ceder. Pero bajo esas formas aparentes, se esconde una rigidez que no protege la integridad moral, sino la identificación con una idea fija de uno mismo. El estoicismo distingue con cuidado entre la verdadera dignidad y la obstinación del ego. La primera se apoya en la coherencia interior, la segunda, en la necesidad de no perder posición. Epicteto advertía que nadie puede humillarnos si no colaboramos con esa humillación mediante nuestro juicio. El ego es precisamente esa colaboración inconsciente. Al interpretar cada fricción como una ofensa personal, el individuo concede al entorno un poder que no le corresponde. El enemigo no es la palabra ajena ni el gesto externo, sino la interpretación que los convierte en amenazas al yo. La invisibilidad del ego reside en que suele coincidir con la voz interna más inmediata. No se presenta como algo a examinar, sino como algo obvio. Tengo razón. No puedo permitir esto. No deberían tratarme así. Estas afirmaciones surgen con rapidez y rara vez se cuestionan. El estoicismo propone precisamente ese cuestionamiento, no para negar la experiencia, sino para separar el hecho del orgullo que se ha adherido a él. Marco Aurelio reflexionaba sobre la pequeñez de la vida humana en relación con el todo, no como un ejercicio de humillación, sino como un antídoto contra la inflación del yo. Recordar la proporción real de las cosas reduce el poder del ego. No lo elimina, pero lo sitúa en su escala adecuada. En esa reducción, comienza a recuperarse la claridad. Desde este punto inicial, el ego se revela no como un enemigo externo que deba ser combatido, sino como una presencia interna que debe ser observada. No se lo vence con confrontación directa, sino con lucidez. Reconocer su funcionamiento es el primer paso para impedir que gobierne en silencio. Solo entonces puede comenzar un trabajo más profundo, orientado no a la negación del yo, sino a su ordenamiento bajo la razón. El ego se fortalece en la identificación. Cuanto más se confunde el individuo con sus opiniones, sus logros o sus fracasos, más vulnerable se vuelve.
la mente deja de percibir esas dimensiones como aspectos transitorios y comienza a tratarlas como si fueran la sustancia misma del ser. Desde ahí, cualquier amenaza a esas construcciones se vive como un ataque directo. El estoicismo observa que esta vulnerabilidad no proviene del mundo, sino de la adhesión excesiva a una imagen interior. La reacción defensiva es uno de los signos más claros del ego en acción. Allí donde aparece una necesidad urgente de justificarse, de corregir al otro o de imponerse, suele estar operando una identificación no examinada. El hecho externo podría ser neutro o incluso irrelevante, pero el ego lo convierte en una prueba de valor personal. La razón queda relegada a un papel secundario, encargada únicamente de legitimar la respuesta impulsiva. Epicteto insistía en que el juicio precede al sufrimiento. El ego interviene precisamente en ese juicio inicial, inclinándolo hacia la personalización. En lugar de evaluar la situación en sus propios términos, la mente la traduce al lenguaje del yo: me han faltado, me han quitado, me han puesto en duda. Esta traducción no es automática por naturaleza, es el resultado de un hábito interior. Y todo hábito, una vez reconocido, puede ser revisado. El estoicismo no propone erradicar el sentido de identidad, sino depurarlo. Existe una diferencia esencial entre reconocerse como agente moral y aferrarse a una imagen rígida de uno mismo. El primero permite la corrección y el aprendizaje, el segundo los bloquea. El ego rígido interpreta la corrección como humillación y el aprendizaje como admisión de inferioridad. Desde esa lógica, crecer se vuelve amenazante. Zenón concebía la sabiduría como una disposición flexible, capaz de adaptarse sin perder coherencia. El ego, en cambio, se resiste al cambio, porque percibe en él una pérdida de control. Prefiere sostener una posición conocida, incluso si es errónea, antes que arriesgar la identidad construida sobre ella. Esta resistencia explica por qué el ego es un obstáculo silencioso para el progreso interior, no porque niegue la verdad, sino porque teme sus implicaciones. La invisibilidad del ego se refuerza cuando se confunde con la autoestima. Defender una postura no siempre es señal de dignidad. A veces es una reacción automática para evitar sentirse disminuido. El estoicismo invita a distinguir entre el respeto a uno mismo y la necesidad constante de autoafirmación. El primero es estable, la segunda es insaciable. Mientras la autoafirmación gobierna, la calma y la claridad se vuelven inestables. Marco Aurelio reflexionaba sobre la brevedad de la fama y la inconsistencia del reconocimiento externo. Estas reflexiones no buscan despreciar la experiencia humana, sino relativizarla. Al recordar lo efímero de la aprobación y del rechazo, el ego pierde parte de su urgencia. La mente recupera una escala más amplia, desde la cual evaluar lo que realmente importa. En este punto, el ego comienza a mostrarse, no como una fuerza que aporta seguridad, sino como una fuente constante de tensión. Mantener una imagen requiere vigilancia permanente, comparación y defensa. El estoicismo señala que esta tensión no es inevitable. Surge de una elección interior, muchas veces inconsciente. Reconocerla es el primer gesto de libertad frente a un enemigo que actúa precisamente cuando no es visto. El ego necesita comparación para sostenerse. No se contenta con existir. Requiere medirse. Observa al otro para ubicarse por encima, por debajo, o al menos en una posición que confirme su relato interno. Esta comparación constante introduce una inquietud silenciosa que rara vez se reconoce como tal. El estoicismo identifica en este movimiento una de las fuentes más persistentes de perturbación, porque desplaza el centro de gravedad desde el juicio propio hacia un terreno inestable y ajeno. Cuando la comparación gobierna, la vida interior pierde autonomía. El valor personal deja de depender de la coherencia entre razón y acción,
y pasa a depender de variables externas, reconocimiento, éxito relativo, aprobación o ventaja circunstancial. El ego se alimenta de estas referencias, pero nunca se sacia. Siempre hay alguien más adelante, alguien más validado, alguien que amenaza la posición alcanzada. En este ciclo, la tranquilidad se vuelve imposible. Epicteto advertía que quien compara su bien con el de otro, ha renunciado a su libertad. No porque la comparación sea falsa en términos objetivos, sino porque introduce una medida que no depende del propio control. El estoicismo propone una ruptura clara con esta lógica. El único criterio legítimo es la conformidad con la razón, todo lo demás es accesorio. Mientras el ego insiste en competir, la razón busca coherencia. El ego también se manifiesta en la necesidad de tener razón. No una razón orientada a la verdad, sino una razón orientada a la victoria. En ese contexto, el diálogo deja de ser un intercambio y se convierte en un combate. El objetivo ya no es comprender, sino imponerse. La mente selecciona argumentos no por su validez, sino por su utilidad defensiva. En este proceso, la verdad queda subordinada al orgullo. Zenón concebía la sabiduría como una forma de acuerdo con la realidad, no como una afirmación constante del yo. El ego, en cambio, interpreta el desacuerdo como una amenaza. No distingue entre el error corregible y la humillación. Esta incapacidad de separar ambas cosas explica por qué el ego resiste tanto el aprendizaje profundo. Aprender implica reconocer límites, y el ego vive de ocultarlos. La invisibilidad del ego se refuerza porque suele operar bajo la apariencia de justicia. No puedo dejar pasar esto, es cuestión de principios. Si cedo, pierdo dignidad. Estas frases pueden ser legítimas en ciertos contextos, pero el estoicismo invita a examinarlas con cuidado. A menudo encubren una defensa del orgullo más que una defensa de la virtud. La verdadera dignidad no necesita afirmarse con rigidez, se sostiene por sí misma. Marco Aurelio reflexionaba sobre la insignificancia de las disputas humanas cuando se las observa desde una perspectiva amplia. No para desvalorizar la experiencia, sino para relativizar la inflación del yo. Al ampliar la mirada, muchas confrontaciones pierden su dramatismo. El ego se debilita cuando se le priva de la narrativa grandiosa que necesita para justificarse. En esta fase de la reflexión, el ego comienza a mostrarse como un administrador deficiente de la vida interior. Promete seguridad, pero genera inquietud. Promete identidad, pero exige defensa constante. El estoicismo no propone aniquilarlo, sino despojarlo de su autoridad. Al reducir su influencia, la mente recupera una forma más estable de orientación, menos dependiente de la comparación, y más fiel a la razón. Así, el enemigo invisible empieza a volverse visible. No como una entidad separada, sino como un conjunto de hábitos mentales, que pueden ser observados, cuestionados, y gradualmente reordenados. En ese trabajo paciente, se abre la posibilidad de una vida interior menos tensa y más libre, no porque el yo desaparezca, sino porque deja de ocupar un lugar que no le corresponde. El ego también se revela con claridad en la resistencia a ceder. Ceder, en sí mismo, no es una pérdida moral, puede ser una corrección, una adaptación razonable o una forma de cooperación. Sin embargo, cuando el ego gobierna, ceder se interpreta como derrota. La mente confunde flexibilidad con debilidad y convierte cualquier ajuste en una amenaza a la identidad. Desde ahí, se endurece, incluso cuando la razón indicaría otra vía. El estoicismo distingue con precisión entre firmeza y rigidez. La firmeza se apoya en principios, la rigidez, en el miedo a perder posición. El ego favorece la segunda porque necesita estabilidad artificial para sostener su relato.
Prefiere mantener una postura incorrecta antes que exponerse a la vulnerabilidad de cambiar. En este sentido, el ego no protege la integridad, sino que la sacrifica en nombre de una imagen inamovible. Epicteto enseñaba que nadie puede obligarnos a sostener un juicio falso, excepto nosotros mismos. El ego interviene precisamente ahí, aferrándose a juicios que ya no resisten examen, pero que se han vuelto parte de la identidad. Abandonarlos se siente como una amputación. El estoicismo propone otra lectura. Corregir un juicio no empobrece al individuo, lo libera de una carga innecesaria. La necesidad de justificar constantemente las propias acciones es otro indicio del ego en acción. Allí donde aparece una explicación defensiva, antes incluso de que se formule una acusación, suele haber una inseguridad no reconocida. La razón no necesita justificarse de manera permanente, el ego sí, vive pendiente de la validación y teme el silencio que podría dejar al descubierto su fragilidad. Zenón concebía la vida virtuosa como una vida en armonía consigo misma. El ego introduce fricción interna porque obliga a sostener relatos que no siempre coinciden con la experiencia real. Esta fricción se manifiesta como tensión, irritabilidad o cansancio moral. Mantener una imagen exige energía constante. El estoicismo señala que esa energía puede liberarse cuando se renuncia a defender lo indefendible. El ego también se infiltra en la relación con el pasado. Reinterpreta decisiones antiguas para proteger la autoimagen, incluso cuando esas decisiones fueron claramente erróneas. En lugar de aprender, la mente reescribe la historia para no sentirse disminuida. Esta reescritura impide el aprendizaje auténtico. El estoicismo invita a una relación más sobria con el pasado. Reconocer sin dramatizar, corregir sin humillarse. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de vivir atado a la opinión que uno tiene de sí mismo. Esa opinión cambia, se contradice y exige ajustes constantes. Cuando el ego domina, la vida se convierte en una gestión permanente de esa autoimagen. La razón, en cambio, no necesita coherencia narrativa, sino coherencia moral. Esta diferencia es crucial para recuperar la claridad. A medida que estas dinámicas se hacen visibles, el ego pierde parte de su poder. No porque desaparezca, sino porque deja de operar en la sombra. La observación constante debilita su automatismo. Cada vez que el individuo reconoce una reacción defensiva como lo que es, se abre un margen de libertad. En ese margen, la razón puede intervenir y reordenar la respuesta. Así el ego comienza a ser desplazado de su posición de mando. No se lo combate con hostilidad, sino con lucidez. Al dejar de obedecerlo ciegamente, la vida interior se vuelve menos tensa, más flexible y más honesta. Este desplazamiento no es inmediato ni definitivo, pero marca un punto de inflexión. El enemigo invisible ha sido identificado, y su autoridad ya no es incuestionable. El ego también se manifiesta en la necesidad de control narrativo. No solo quiere tener razón en el presente, sino también controlar cómo se interpretan los hechos, cómo se recuerdan y qué significado adquieren. Cuando algo no encaja en esa narrativa, surge la inquietud. El individuo siente que pierde dominio, no sobre la realidad, sino sobre el relato que sostiene su identidad. El estoicismo observa que esta necesidad de control es una fuente constante de perturbación. Controlar el relato implica una vigilancia permanente. Se miden palabras, gestos, silencios, no para actuar con justicia, sino para evitar fisuras en la imagen. Esta vigilancia agota. La mente se vuelve defensiva incluso en contextos neutros. El ego, en su intento de proteger, termina creando un estado de tensión crónica. La razón, relegada, ya no orienta, justifica.
Epicteto advertía que cuanto más depende uno de lo externo para sostener su tranquilidad, más frágil se vuelve. El relato que el ego construye necesita confirmación constante, reconocimiento, coherencia aparente, ausencia de contradicción. Basta una discrepancia para que se active la defensa. El estoicismo propone una liberación radical, renunciar a la necesidad de que la historia personal sea impecable. Esta renuncia no implica indiferencia moral, implica distinguir entre el valor del carácter y la consistencia del relato. El carácter se fortalece al corregirse, el relato se debilita cuando se corrige. El ego prefiere preservar el relato, incluso a costa del carácter. La razón, en cambio, prioriza la integridad, aunque implique admitir error, incomodidad o pérdida de posición. Zenón concebía la sabiduría como una disposición abierta al ajuste. No porque todo sea relativo, sino porque la realidad es más amplia que cualquier construcción mental. El ego teme ese ajuste porque introduce incertidumbre. Prefiere la rigidez conocida a la apertura que exige examen constante. Esta preferencia explica por qué el ego se resiste tanto a la introspección profunda. Examinarse con honestidad implica arriesgar la narrativa. El ego también distorsiona la percepción del mérito. Atribuye los aciertos exclusivamente al yo y externaliza los errores. Este reparto selectivo refuerza la autoimagen, pero empobrece la comprensión. El estoicismo invita a una lectura más sobria, reconocer el esfuerzo propio sin absolutizarlo, y aceptar el error sin dramatizarlo. Esta lectura reduce la oscilación entre orgullo y culpa que caracteriza al ego. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de actuar correctamente sin esperar aplauso ni temer censura. Esta disposición debilita el control narrativo del ego. Cuando la acción se orienta por el juicio y no por la imagen, el relato pierde centralidad. La vida deja de ser una representación y se convierte en una práctica. Con el tiempo, el individuo comienza a percibir el alivio que acompaña a esta renuncia. Menos necesidad de explicarse, menos urgencia por ser comprendido, menos tensión por sostener una coherencia artificial. La mente se vuelve más ligera, no porque haya menos responsabilidad, sino porque hay menos ficción que defender. Así, el ego empieza a perder una de sus funciones principales, la de guionista de la vida interior. Al ceder ese lugar, la razón recupera su capacidad de orientar sin dramatismo. La experiencia se vive con mayor sobriedad, y las contradicciones, en lugar de ser amenazas, se convierten en oportunidades de ajuste. En este desplazamiento silencioso, se consolida una libertad que no depende de controlar la historia, sino de vivirla con honestidad. El ego también interfiere en la relación con el reconocimiento. No se conforma con actuar bien. Necesita ser visto actuando bien. Esta necesidad introduce una distorsión sutil. La acción deja de orientarse exclusivamente por el criterio moral, y comienza a adaptarse a la posible mirada ajena. El estoicismo observa que, en ese desplazamiento, la virtud pierde su carácter interno y se vuelve dependiente de factores que no están bajo control. Buscar reconocimiento no es en sí un vicio, es una inclinación humana comprensible. El problema aparece cuando esa inclinación gobierna. El ego convierte el reconocimiento en condición para la satisfacción interior. Cuando llega, produce una exaltación breve. Cuando no, genera frustración o resentimiento. En ambos casos, la estabilidad se pierde. La razón queda subordinada a un vaivén externo que no ofrece base firme. Epicteto enseñaba que quien actúa para ser visto, ha entregado su tranquilidad a la opinión ajena. El estoicismo propone una inversión radical de esta lógica. Actuar correctamente porque es correcto, no porque será reconocido. Esta inversión no elimina el deseo de aprobación, pero le quita autoridad.
El individuo ya no necesita que el mundo confirme cada gesto para sostener su coherencia interior. El ego también se manifiesta en la comparación silenciosa del mérito. Observa lo que otros reciben, lo que otros logran, y mide su propio valor en relación con esas referencias. Esta comparación rara vez produce satisfacción duradera. Incluso cuando el resultado es favorable, el ego anticipa nuevas comparaciones. El estoicismo identifica en este mecanismo una fuente constante de inquietud, porque desplaza el criterio de evaluación fuera del ámbito de la razón. Zenón concebía la excelencia como una relación consigo mismo, no como una posición relativa frente a otros. El ego, en cambio, necesita contraste. Sin él, se debilita. Esta diferencia explica por qué la vida guiada por la razón tiende a la sobriedad, mientras que la vida guiada por el ego oscila entre la exaltación y la desilusión. La primera se apoya en principios, la segunda, en resultados contingentes. El ego también altera la percepción del sacrificio. Cuando algo cuesta, lo interpreta como una injusticia si no recibe reconocimiento proporcional. Desde esa lógica, el esfuerzo se convierte en moneda de cambio. El estoicismo rechaza esta contabilidad, no niega el esfuerzo, pero niega que deba ser compensado por aplauso. El valor del acto reside en su conformidad con la razón, no en la reacción que suscita. Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad del aplauso y la inconsistencia de la fama. Estas reflexiones no buscan despreciar la experiencia humana, sino liberar al individuo de una expectativa que lo hace vulnerable. Cuando se comprende la inestabilidad del reconocimiento, el ego pierde uno de sus principales instrumentos de presión. La acción se vuelve más libre, menos condicionada por la mirada externa. Con el tiempo, el individuo que reduce la dependencia del reconocimiento experimenta una forma distinta de satisfacción. No una euforia visible, sino una tranquilidad estable. Actuar sin necesidad de ser visto reduce la tensión y preserva la coherencia. El ego, privado de su alimento principal, pierde fuerza sin necesidad de confrontación directa. Así, el enemigo invisible comienza a debilitarse no por ataque frontal sino por inanición. Al retirar la atención, la comparación y la expectativa de aplauso, el ego deja de ocupar el centro. La razón recupera su lugar como criterio rector, y la vida interior se ordena en torno a una satisfacción más silenciosa y duradera, la de actuar en acuerdo con uno mismo, independientemente de la mirada ajena. El ego también se infiltra en la relación con el conflicto, no se limita a defender, busca ganar. Cuando surge una discrepancia, la atención se desplaza del contenido al resultado. Importa menos comprender que imponerse. Este desplazamiento altera la finalidad del intercambio y convierte la conversación en escenario. El estoicismo observa que, en ese momento, la razón deja de dialogar y el ego toma el mando, convencido de que ceder equivale a perder valor. En esta lógica, la victoria se confunde con la verdad. El ego no pregunta qué es lo correcto, sino qué posición preserva mejor la imagen. La mente selecciona argumentos no por su justeza, sino por su eficacia. Incluso cuando acierta, el acierto queda contaminado por la intención. La paz interior no llega porque el objetivo no era la claridad, sino la confirmación del yo. Epicteto advertía que el deseo de vencer al otro es una forma de servidumbre. Depende de una respuesta ajena, de un reconocimiento implícito de superioridad. El estoicismo propone un criterio distinto. La victoria auténtica es no traicionarse. Mantener la coherencia del juicio incluso cuando el entorno invita a la confrontación es una forma de triunfo que no necesita testigos. El ego también convierte el desacuerdo en identidad. No se discrepa sobre una idea, se defiende una posición que ha sido incorporada al yo. En ese punto, cambiar de opinión se vive como una amenaza existencial.
El estoicismo señala que esta fusión empobrece la vida intelectual. Las ideas dejan de ser instrumentos para comprender y se transforman en banderas que deben ser protegidas a toda costa. Zenón concebía la razón como una facultad orientada a la verdad, no a la autoafirmación. La verdad no necesita ser defendida con vehemencia, se sostiene por su coherencia. El ego, en cambio, necesita intensidad porque carece de esa estabilidad. Cuando se observa esta diferencia, se hace evidente que muchas discusiones no buscan claridad, sino alivio del orgullo herido. El ego también se manifiesta en la incapacidad de permanecer en silencio ante la contradicción. Callar se interpreta como derrota, aunque el silencio preserve la coherencia. El estoicismo invierte esta lectura. Saber cuándo no responder es una forma de fortaleza. No todo desacuerdo merece réplica, y no toda réplica mejora la comprensión. El ego empuja a hablar, la razón decide si conviene hacerlo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de degradar el alma para obtener una ventaja momentánea. La reacción impulsiva puede ofrecer una satisfacción inmediata, pero deja un residuo de desorden interior. La serenidad, en cambio, puede parecer una renuncia en el instante, pero preserva la integridad a largo plazo. Esta diferencia se vuelve visible con la experiencia. Con el tiempo, el individuo aprende a reconocer la tentación del conflicto innecesario. Percibe el impulso de corregir, de imponerse, de tener la última palabra. Al observar ese impulso sin obedecerlo, se abre un margen de libertad. El ego pierde fuerza cuando no se le concede acción automática. La razón recupera su capacidad de elegir el terreno y el momento. Así, el conflicto deja de ser un campo donde el ego se afirma y se convierte en una ocasión para ejercer discernimiento. A veces se actúa, a veces se deja pasar. En ambos casos, la decisión nace del juicio y no de la herida. En esta transformación, el enemigo invisible se vuelve menos determinante, y la vida interior gana una estabilidad que no depende de vencer, sino de permanecer fiel a la propia razón. A medida que el ego pierde centralidad, la experiencia cotidiana comienza a adquirir un tono distinto. Las situaciones que antes generaban tensión ya no provocan la misma urgencia. No porque hayan desaparecido las fricciones, sino porque la mente ha dejado de interpretarlas como amenazas al valor personal. Esta transformación no es espectacular ni inmediata, pero es profunda. El silencio interior que se genera al reducir la influencia del ego permite una relación más sobria con lo que ocurre. El estoicismo entiende este silencio no como vacío, sino como espacio libre de autoafirmación constante. En ese espacio la razón puede operar sin interferencias. El individuo ya no necesita reaccionar para existir ni defenderse para mantenerse íntegro. Esta liberación es una de las ventajas más claras de debilitar al ego. La energía que antes se gastaba en sostener una imagen queda disponible para comprender y actuar con mayor precisión. Epicteto enseñaba que la tranquilidad no proviene de obtener lo que se desea, sino de desear de acuerdo con la razón. El ego, al imponer deseos orientados al reconocimiento, a la victoria o a la superioridad, introduce una inquietud permanente. Al reducir esos deseos, no se empobrece la vida, se la ordena. La satisfacción deja de depender de factores volátiles y se apoya en criterios más estables. La reducción del ego también modifica la relación con la crítica. Cuando la identidad no está rígidamente ligada a una imagen, la crítica puede ser evaluada sin dramatismo. No toda crítica es válida, pero tampoco toda crítica es una afrenta. La razón puede examinarla, extraer lo útil y descartar lo superfluo, sin que el yo se sienta amenazado. Esta capacidad es una forma de fortaleza que no necesita imponerse. Zenón concebía la serenidad como una consecuencia del acuerdo interior.
El ego introduce desacuerdo porque exige una defensa constante frente a la realidad. Al ceder ese lugar, la mente se alinea con mayor facilidad con lo que es. Esta alineación no implica conformismo, sino una relación más clara con los límites y las posibilidades reales de la acción. El ego debilitado también permite una relación más honesta con la vulnerabilidad. Reconocer límites, errores o desconocimiento deja de ser un riesgo para la identidad. La vulnerabilidad ya no se vive como amenaza, sino como parte de la condición humana. El estoicismo no glorifica esta condición, pero la acepta sin añadirle vergüenza innecesaria. En esa aceptación se reduce una de las fuentes más persistentes de tensión interior. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no sobrecargar la vida con expectativas irreales sobre uno mismo. El ego alimenta esas expectativas, exigiendo coherencia perfecta, control constante y reconocimiento continuo. Al soltar esas exigencias, la vida se vuelve más habitable. No más fácil, pero sí más clara. El individuo puede concentrarse en lo que depende de su juicio sin luchar contra una imagen idealizada que nunca se alcanza del todo. Con el tiempo, esta claridad se traduce en una mayor estabilidad emocional. Las oscilaciones extremas se atenúan. El orgullo exagerado y la humillación profunda pierden intensidad porque ambos se apoyaban en la misma estructura inflada del yo. Al reducir esa estructura, la experiencia se vuelve menos extrema y más continua. Esta continuidad es una forma de paz que no depende de circunstancias favorables. Así, el debilitamiento del ego no empobrece la vida interior, la ordena. Al dejar de ocupar el centro, el ego permite que la razón retome su función orientadora. La existencia se vive con menos dramatismo y mayor precisión. No porque todo sea indiferente, sino porque lo que importa ha sido reubicado en su justa proporción. En este reordenamiento silencioso se prepara el terreno para una comprensión final del ego como enemigo invisible, no por su fuerza, sino por su capacidad de gobernar sin ser visto. Al final de esta reflexión, el ego ya no aparece como una entidad que deba ser combatida, sino como una función que debe ser reubicada. No es un enemigo por su existencia, sino por el lugar que ocupa cuando gobierna sin ser observado. El estoicismo no propone suprimir el yo, sino devolverlo a una posición subordinada a la razón. Cuando el ego deja de mandar, la vida interior recupera una estabilidad que no depende de la defensa constante. El verdadero peligro del ego no reside en su intensidad, sino en su invisibilidad. Actúa mejor cuando se confunde con la voz de la razón, cuando presenta sus impulsos como principios y sus miedos como exigencias morales. La lucidez consiste en distinguir estas capas, en reconocer cuándo se está protegiendo la coherencia interior y cuándo solo se está defendiendo una imagen. Esta distinción no es fácil ni definitiva, pero se afina con la práctica. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando el individuo deja de atribuir valor absoluto a lo que no depende de él. El ego hace exactamente lo contrario. Absolutiza la opinión, el reconocimiento, la posición relativa. Al retirar ese valor excesivo, no se pierde humanidad, se gana margen. El individuo ya no necesita reaccionar a cada estímulo que amenaza su autoimagen. Puede elegir, y esa elección es el núcleo de la libertad estoica. La dignidad que emerge tras este desplazamiento es distinta de la que el ego promete. No es ruidosa ni defensiva. No necesita imponerse ni justificarse. Es una dignidad silenciosa que se sostiene en la coherencia entre juicio y acción. Esta coherencia no exige perfección, pero sí honestidad. Permite reconocer el error sin colapso y el acierto sin inflación. Zenón concebía la vida conforme a la razón como una vida sin servidumbres innecesarias. El ego crea servidumbres internas que no siempre se reconocen. La necesidad de ganar, de ser visto, de tener la última palabra.
Al reducir su autoridad, estas servidumbres se debilitan. La vida se vuelve menos reactiva y más deliberada. No más cómoda, pero sí más libre. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza racional, no con las ficciones del orgullo. Estas ficciones prometen protección, pero exigen vigilancia constante. La razón, en cambio, ofrece una estabilidad que no depende de la aprobación ni del control narrativo. Esta estabilidad no elimina el conflicto, pero evita que se convierta en desorden interior. Así, el ego deja de ser un enemigo omnipresente y se convierte en un fenómeno reconocible. No desaparece, pero ya no gobierna en la sombra. Cada vez que se lo observa sin obedecerlo, pierde fuerza. Cada vez que la razón interviene antes de la defensa automática, se consolida un orden interior más sobrio y más firme. En esta comprensión final, el estoicismo no promete la extinción del ego, sino algo más realista y más valioso, que no vuelva a mandar sin ser visto. Que el yo exista pero no dirija, que la identidad acompañe pero no domine. En ese equilibrio se encuentra una forma de libertad silenciosa, una vida menos tensa y una claridad que no necesita afirmarse. Allí, el enemigo invisible deja de ser peligroso, no porque haya sido derrotado, sino porque ha sido comprendido y colocado en su justa medida. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.